va a brindar la charla Cuidados de enfermería durante la ventilación no invasiva. Con ustedes la licenciada Ceci Pariona. Muy buenos días, gracias por la presentación. Buenos días también con cada uno de ustedes, los asistentes. Entonces, hoy día vamos a conversar sobre los cuidados de enfermería de nuestro recién nacido en CPAP y en realidad en el soporte no invasivo. Si bien la estrategia respiratoria lo elige el médico, pero la enfermera tiene que efectivizar esta estrategia de la mejor forma. Entonces, es importante comprender que la oxigenación de un paciente básicamente va a depender de dos componentes muy importantes. Por un lado está la presión y por otro lado la concentración. Y entonces estas estrategias no invasivas lo que en el fondo van a buscar es mejorar un buen reclutamiento alveolar y desde un alveolo abierto poder intercambiar gases. Entonces, entender que el oxígeno por sí solo no va a salvar vidas. Entonces, ¿cuáles son los efectos de estos dispositivos de distensión continua? En el fondo, estas estrategias lo que van a buscar mejorar la capacidad residual funcional y facilitar así la adecuada ventilación y perfusión. Entonces, ¿qué estrategias no invasivas tenemos? Hablaremos de las interfaces y de los generadores de presión. En las interfaces tenemos cánulas, tenemos PRONs, las cánulas cortas, las cánulas largas. En los generadores de presión tenemos el flujo, sabemos que la terapia de alto flujo, a través de él se genera una presión. Tenemos también nuestro sistema burbuja, el cassette exhalatorio del ventilador y también los circuitos infant flow que van a generar los CPAPs de flujo variable. Entonces hablaremos de los detalles de los sistemas de alto flujo. Los sistemas de alto flujo se caracterizan por entregar flujos de 2 a 8 litros, generan un PEP y esto ayuda a mejorar la capacidad residual funcional de un recién nacido. ¿Qué cuidados de enfermería debemos de tener en cuenta cuando elegimos esta estrategia ventilatoria? Tener en cuenta el flujo, muy importante, el flujo en relación a la cánula binasal. Si nosotros usamos las cánulas pequeñas, no debemos excedernos de flujos muy altos porque esto van a generar más presión y podrían producir neumotórax. Hay que respetar siempre el kit de los fabricantes. Entiendo que muchas unidades de nuestro país tratamos de adaptar, pero en ese adaptar estas piezas muy importantes, componentes de la estrategia, van a alterar el flujo y esto se va a revertir en aumentar la resistencia en la vía aérea y generar una presión inadvertida. Todo dispositivo de alto flujo siempre debiera de tener su restrictor de caudal. Esto va a prevenir las complicaciones durante la entrega de alto flujo. Muy importante el sistema de calefacción. Ahora, hay literaturas que aportan calentar en el sistema invasivo, teniendo temperaturas inclusive de 40 grados. Hay otros más conservadores y hablan de mantenerlo en el modo no invasivo. Nosotros al momento lo mantenemos en el modo no invasivo. Tener en cuenta que también como muchos de estos sistemas son adaptables al ventilador, tener en cuenta las especificaciones técnicas de cada ventilador. Es así, por ejemplo, en el ventilador Fabián necesitamos un restrictor de flujo y esto es muy importante porque si no lo colocamos el restrictor, el flujo no le va a llegar al paciente. Es importante usar los adaptadores de transición a CPAP porque si no usamos estos adaptadores, no podemos usar la interfaz con el que entregamos presión positiva continua en la vía aérea o el CPAP. Entonces, estos detalles
Muy importante con esta estrategia. ¿Qué vamos a configurar en nuestro equipo? Cuando damos por el sistema Blender, vamos a configurar el flujo. Tener en cuenta, a más flujo, más presión, la FiO2 podemos partir inclusive con FiO2 de 21%, confiando en esa presión que va a generar y va a mejorar el reclutamiento alveolar, la necesidad de usar cada vez menos concentración de oxígeno. Y la temperatura del gas, podemos usar la Asociación Colombiana nos habla que usamos en el modo no invasivo cuando el flujo es menor a 5 y en el modo invasivo cuando el flujo supera los 5 litros. Puede ser otro criterio como para definir cuál sería la temperatura más idónea del gas en esta estrategia de soporte no invasivo. El CPAP de flujo continuo, caracterizado porque durante todo el ciclo voy a entregar un flujo inspiratorio similar al flujo exhalatorio. Tenemos el CPAP burbuja y tenemos el CPAP con el cassette exhalatorio del ventilador, porque van a ver que hay CPAPs que funcionan sin el cassette exhalatorio y ese es el CPAP de flujo variable. Entonces, ¿qué cuidados tendríamos también cuando entregamos esta estrategia del sistema burbuja? Muy importante el nivel 0, porque de él se va a definir la presión que se está generando. Entonces, y a veces nosotros fallamos en colocar el nivel de agua en donde debiera de ser. Entonces, cuando introducimos la pipeta, no siempre vamos a asegurar la presión que pretendemos entregar a nuestro paciente. Idealmente, debemos de tener un manómetro muy cerca al paciente para medir la presión real que a él le está llegando. Muy importante seleccionar la púa nasal. Esta púa nasal no debe de ocupar más allá del 80% de la fosa nasal, porque si no vamos a tener injuria nasal. Tener en cuenta, si bien en el mercado tenemos Fisher & Paykel, Hudson, Medin, la desventaja, no tengo nada a favor de Fisher & Paykel, de Medin, pero la desventaja en el sistema Hudson es que al no tener un cable calefactor en su rama inspiratoria, hay más condensación de agua. Si de por sí los sistemas servocontrolados generan condensación, imaginémonos cuando no hay cable calefactor en la rama inspiratoria. Y es por eso que tiene cierta desventaja comparado a los sistemas servocontrolados. Es muy importante cuando usamos estos CPAPs de burbuja, controlar adecuadamente su funcionamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Unimos rama inspiratoria, rama exhalatoria, programamos un flujo de 1 litro y programamos la pipeta en 10 centímetros. Cogemos un manómetro y verificamos que el nivel de presión de 10 o muy cerca de él. Esta es una prueba para verificar la integridad y el adecuado montaje del sistema, porque a veces no burbujea y nos alocamos y presionamos más el pronasal y lo que va a traer consigo es la injuria nasal. Entonces, buscar esta estrategia para asegurarnos que el kit está correctamente armado. Ahora, tenemos los CPAPs también con el ventilador. Cada ventilador tiene la forma de testeo. En el ventilador Drager, muy importante seleccionar el tipo de interfaz que vamos a usar. Luego nos vamos a la estrategia no invasiva y miren que a veces tenemos flujos muy altos. Entonces, cuando hay fuga, el ventilador va a compensar con estos flujos y pueden ser muy nocivos para nuestro paciente. Entonces, muy importante limitar el flujo en BNI en el ventilador Drager y así es importante por eso conocer cada equipo y cómo entrega la estrategia y así entregar la estrategia de manera segura. Y entonces ahí tenemos también que cuando nosotros queremos entregar ventilación a presión positiva con el ventilador, podemos programar un backup de presión inspiratoria pico. Cuando programamos CPAP y programamos
una presión de distensión continua, un PEP, programamos una FiO2, programamos un flujo y podemos programar un backup de PIP. Entonces, si nuestro paciente presenta apneas, con el manual del ventilador, ventila 2-3, ventila 2-3, y estoy intentando reclutar a mi paciente. Esto también sería buena estrategia. La idea es coger todas las bondades del ventilador y aplicarlos en el momento preciso. Otra estrategia muy usada para dar CPAP y es la CPAP que entregamos con la pieza en T. Nosotros lo usamos bastante durante el transporte neonatal de sala de partos a nuestra unidad. Pero ¿qué cuidado debemos de tener con esta estrategia? No presionar la cabecita de la pieza en T, porque si nosotros presionamos la cabecita de la pieza en T, vamos a entregar una presión inspiratoria pico. Entonces, solamente sellamos la mascarita y titulamos la presión, el PEP, y entonces en el panel de nuestra pieza en T vamos a verificar la presión de 5, de 6 centímetros, el que hemos deseado. Entonces, en la pieza en T, ¿qué parámetros configuramos? El flujo, usualmente 10 litros, porque lo usamos en atención inmediata y según nuestros protocolos de la resucitación tenemos programados ya en 10 centímetros. La FiO2 necesaria para lograr rangos de saturación de 90 a 95. El PEP, nosotros manejamos PEP de 5, de 6, no manejamos presiones tan altas. Y la temperatura del gas sería muy importante. Ahora, si no tenemos los sistemas servocontrolados, podemos usar los intercambiadores de calor. No confundirlos con un filtro bacteriológico. Estos intercambiadores de calor actúan reciclando la temperatura y la humedad del gas exhalado. Sería muy interesante, en pandemia lo usamos bastante, cuando entregamos ventilación a presión positiva, también solemos usarlo. Luego tenemos el CPAP con el ventilador mecánico. Acá hay que tener mucho cuidado con estos paneles. En estos paneles, si bien el CPAP se ve la programación y todo bonito, solamente es un panel digital. Quien va a generar la presión, en el fondo, es el kit del sistema burbuja. Y cuando damos con el ventilador, quien va a generar la presión es a través del cassette exhalatorio y armando el circuito cerrado. ¿Qué vamos a configurar en el ventilador? Vamos a configurar entonces la presión CPAP, vamos a configurar acá la presión CPAP, la FiO2, y si nos permite, también podemos programar, como en el ventilador Drager, una presión inspiratoria pico para usarlo en el momento preciso. Tener en cuenta también que las siglas de los ventiladores, por decir, en el ventilador Mildred dice N-CPAP. Ese es un CPAP de flujo y presión continua. Pero cuando vemos en el ventilador Fabián, por decir N-CPAP, este es un CPAP de flujo variable. Por lo tanto, requiere otro kit para su entrega. Entonces, eso es también muy importante conocer en cada equipo. Y miren, ahora pasamos al CPAP de flujo variable. ¿En qué se diferencia el CPAP de flujo variable con el de flujo continuo? En el CPAP de flujo continuo, uno entrega un flujo inspiratorio y el mismo en la fase exhalatoria. Cuando entregamos estos CPAPs de flujo variable, tenemos un flujo inspiratorio y un flujo exhalatorio diferente, haciendo más gentil la exhalación. A los prematuros les podría caer muy bien esta estrategia de soporte. Podemos entregar el CPAP de flujo continuo con el sistema Blender, sí, pero tenemos necesariamente que tener un manómetro las 24 horas del día conectado al paciente, porque el flujo va a generar una presión y la única forma de monitorizar esta presión es teniendo, como ustedes puedan haber observado en el video, teniendo el manómetro conectado en él. Entonces, resumiendo esto, diremos que tenemos acá el sistema Infant Flow, donde se va a generar la presión por el efecto Coanda, un efecto físico en este nivel. Esta ramita
queda al aire, es por donde se va a desviar el flujo exhalatorio, y tenemos acá dos tutores. En uno va conectado la rama inspiratoria y el otro va conectado a un manómetro. Voy a configurar el flujo y en el manómetro se va a reflejar la presión SIPA que le está llegando al paciente. Igual siempre, su limitador de caudal, todo dispositivo de presión continua debe de tener un limitador de caudal. También podemos dar SIPA de flujo variable con el ventilador Fabián. Miren acá, N-SIPAP. Entonces, porque la sigla SIPAP corresponde a un SIPA de flujo continuo, esto para el ventilador Fabián, por eso la importancia de conocer cada equipo. Entonces, ¿qué vamos a programar acá? Vamos a programar una presión SIPAP, el ventilador se encargará de buscar el flujo para asegurar esta presión, pero ven que también ahí tiene una presión. Vamos a repetir Ven que ahí también hemos programado una presión manual. Esta presión de 15 solo se va a activar cuando yo presiono acá, este comando que siempre le suelo llamar la manito. Entregamos ventilación a presión positiva. Entonces, cuando vamos con el ventilador, no olvidarse colocar el restrictor de flujo también para esta estrategia. Programamos la presión, el ventilador busca el flujo, programamos la concentración y la temperatura de gas. Para las estrategias no invasivas, nosotros hemos estandarizado siempre en el modo invasivo. Lo que aún tenemos por ahí, no lo tenemos tan claro, es en la terapia de alto flujo. Y acá tenemos el kit. Cuando vamos a administrar con el ventilador, siempre configurar. Este es el sistema InfanFlow, pero también tenemos, esto es de Fischer & Paykel, tenemos el modelo MEDIN. Si bien ambos son SIPAs de flujo variable, pero el mecanismo como lo genera son diferentes. Por eso en el ventilador debemos de configurar la pieza nasal con el que estamos trabajando. Siempre el restrictor de flujo, porque pasa que a veces nosotros estamos entregando ventilación mecánica y es hora de pasarlo a esta estrategia, y entonces la rama seca de la interfaz de la ventilación mecánica es una rama más gruesa. Entonces debemos de sustituir esa rama gruesa por una delgadita, que lo llamamos el restrictor de flujo. Y ahí el ventilador va a censarnos la presión a través de la salida que tiene en él para el monitoreo de presión. Esta es la pieza MEDIJET. Entonces podemos usar el InfanFlow o el MEDIJET, pero configurarlos bien en el ventilador. El mecanismo Bernoulli es el que usa el MEDIJET, que también son efectos físicos. Ahora, podemos entregar con este mismo kit DuoPAP. A un inicio, esta estrategia lo estábamos confundiendo con la ventilación mecánica nasal, pero no es así. La DuoPAP alterna dos niveles de PP. Por lo tanto, el segundo nivel de presión no debe exceder de un delta de presión de 3 a 5 centímetros sobre el primer nivel de presión. Entonces, entenderlo como tal, dos niveles de presión, buscando que con el segundo nivel de presión, esos alveolitos que no se abrieron con el primer nivel de presión, se logren reclutar y así mejorar nuestro volumen pulmonar, mejorar un buen reclutamiento alveolar, una buena ventilación, perfusión. Entonces, ¿qué vamos a configurar en esta estrategia? Vamos a configurar el primer nivel de presión, la presión DUO, la FiO2, la temperatura de gas. Ahora, también hay un tiempo de presión DUO, y este tiempo de presión DUO debe de ser más largo, de 1 segundo, 1.5, porque es el tiempo que debe permitirse hacer ese intercambio de presiones, pasarse del primer nivel al segundo nivel, sostenerse en la vía aérea y regresar al primer nivel. Y así lograr el efecto de este segundo nivel de presión. No conviene tiempos inspiratorios muy cortos, porque de pronto tampoco vamos a alcanzar la presión deseada. Por eso, importante titular el tiempo de presión DUO. A través de este video vamos a resumir las estrategias del cuidado de enfermería de un paciente en SIPA.
Entonces ahí tenemos el criterio tributario de un paciente que entra a dispositivos no invasivos. Es paciente con un automatismo respiratorio, cuando exhala tiende al colapso. Entonces ya identificado a nuestro paciente tributario alguna estrategia no invasiva, preparamos y realizamos el montaje con estrictas medidas de bioseguridad, siempre partiendo en el modo automático, en el sistema servocontrolado. El gorro es un componente muy importante, en él se va a continuar con la fijación del CIPAP, seleccionar muy bien la pieza, nosotros le llamamos el chanchito. El diámetro de los agujeros deben de ser similar al diámetro de la fosa nasal de nuestro paciente. Entonces colocamos la gorrita cubriendo la ceja hasta la base del cráneo y ambos oíditos. Luego hemos estandarizado estos protectores nasales para evitar la injuria nasal. Ojo, que con eso no es que ya no va a haber injuria nasal, son muchos cuidados que ya vamos a articular. Es la forma como colocamos, siempre angularlos, para mejorar la estabilidad y la alineación de los vástagos del PRON. El PRON no debe presionar el septo nasal, debe mantener una distancia entre 2.5 a 3 milímetros. Los corrugados no deben de estar tensando porque eso va a ocasionar presión en el septo nasal. Organizado, contenido, cómodo y tranquilo, monitorizado, la presión real y la saturación. Programado también nuestros niveles de alarma, nosotros hemos consignado alarma mínima 89 y alarma máxima 95. Y a veces nosotros confundimos cuál es la presión. Si programamos 6, en realidad es lo que está bajo el agua. Ahí correspondería 5 centímetros de presión CIPAP, monitorizando siempre la temperatura del gas. Otro aspecto muy importante para que el paciente responda a la estrategia es la posición, el adecuado confort de nuestro paciente y el cambio postural para asegurar la ventilación de todos los campos pulmonares. Entonces, acá tenemos en la posición prona, es una postura que fácilmente lo desorganiza, lo intranquiliza. En la fase aguda puede exacerbar la hipertensión pulmonar, ponerle una bandita le caería muy bien. Cuando colocamos en el decúbito lateral, recordar que el sistema propioceptivo de un recién nacido prematuro es bastante inmaduro, colocar puntos de apoyo va a permitir su organización. En la posición prono, colocarle los rodetes en el tórax va a permitir una mejor flexión del paciente, una mejor organización y por lo tanto mayor tiempo en esta postura y así contribuimos a la mínima manipulación. Además de él, también que ponemos en elevación del tórax buscando que las vísceras caigan por gravedad y no tengan un efecto o un impacto negativo en la compliance torácica, en la compliance pulmonar. En cuanto sea posible, pongámoslos en contacto con la mamá. Este es un bebé prematuro que estuvo en ventilación mecánica, se le hizo contacto piel a piel desde él. También podemos entregar CIPAP con la cánula RAM. Nosotros ya hemos iniciado hace poco entregando el CIPAP con la cánula RAM. Mucho cuidado con igual no ocluir tanto el septo nasal, la sonda orogástrica en arsenit cuando está recibiendo nutrición enteral a gravedad nutrición enteral o a gravedad cuando nuestro paciente está en reposo gástrico. Acá tenemos la pieza en Y, ambos circuitos, llega rama inspiratoria a la cámara y rama exhalatoria al cassette del ventilador. Y acá tenemos nuestra presión CIPAP efectiva. Entonces, siempre resalto, porque ahora que estamos usando la cánula RAM, no confundirlo, necesita mantenerse abierta la sonda orogástrica, estamos entregando presión y podemos tener perforación gástrica, más aún si entregamos ventilación mecánica nasal. Y así tenemos la ventilación mecánica nasal. Acá tenemos a nuestro bebé recibiendo ventilación mecánica nasal a través de su PRON nasal, los corrugados siempre bien alineados, atentos nuevamente con la temperatura del gas. El cassette exhalatorio es el que va a ayudar a generar la presión. Ahora,
¿En qué estrategia programo? Programo en IMB, programo en SIMB, programo en AC. De la experiencia, cuando entregamos BNI a través del ventilador Fabián o cualquier ventilador que tenga sensor de presión, esto va a permitir intentar sincronizar al paciente. Si nosotros entregamos en AC, la posibilidad que la frecuencia respiratoria sea mayor a lo deseado para ese paciente. Con el mismo concepto del AC, la máquina apoya a todo esfuerzo de paciente que alcanzó el umbral del trigger. Entonces, si programamos en SIMB, se va a cumplir lo que el clínico ha titulado, con el mismo concepto del SIMB cuando un paciente está en ventilación mecánica. La máquina apoya a los ciclos que el clínico eligió. Entonces, tener en cuenta la estrategia, o hay ventiladores que no tienen sensor de presión y entonces simplemente lo programamos en IMB. Entonces, también podemos entregar BNI con cánula RAM. Ahí vemos cómo reemplazamos la cánula RAM por los PRONs nasal. Entonces, el mismo kit podemos usar, entonces siempre estar guardando nuestras piecitas en JEP. Esto nos va a permitir instalar mejor nuestra cánula RAM. Y entonces acá tenemos también programado en SIMB, pero la frecuencia de 30 es la frecuencia con la que la máquina le va a asistir. ¿Qué vamos a configurar en nuestro ventilador? Una presión inspiratoria pico. Por ahí que al entregar una presión inspiratoria pico va a haber cierta contribución en el volumen tidal de nuestro paciente y como que esto se asociaría a mejorar en parte la ventilación. Un PEP necesario para tener un buen reclutamiento alveolar. Sabemos que el PEP es el mejor caballito de batalla para lograr una buena oxigenación en nuestro paciente. La frecuencia respiratoria, existen protocolos de cuánta frecuencia respiratoria podemos usar en el protocolo primario. Pacientes que usa BNI como primera estrategia sugieren frecuencias más altas. Un paciente que sale de la extubación y pasa a BNI sugieren frecuencias más bajas. Sin embargo, la condición del paciente, la evaluación clínica, determinará qué frecuencia le caería mejor. Posiblemente si tiene más trabajo, acompañarlo más podría ser una buena opción. El tiempo inspiratorio. Acá sí se suele recomendar tiempos inspiratorios más cortos que el DuoPAP, pero mayor que la ventilación invasiva. 0,40, 0,45 es el tiempo inspiratorio que se debiera programar en esta estrategia. Luego tenemos el flujo, usamos ahora. Respecto a los flujos hay varias teorías, pero siempre va relacionado de acuerdo a los vástagos del PRON. Entonces hay que tener mucho cuidado con PRONs más pequeños, flujos más bajos, podrían causar turbulencia. Entonces tener también cuidado cuando usamos PRONs más grandes. Tener en cuenta la temperatura del gas, nosotros manejamos esta estrategia en el modo no invasivo. Temperatura en cámara de 31 grados, llegando al paciente de 34 grados. Entonces, vemos en este video, y con él nos despedimos, ¿qué podemos mejorar? Observemos, si bien la púa nasal no debe estar introducida, pero tampoco tan salida. Entonces, el sistema de acondicionamiento de gas, la sonda, el sensor de temperatura debiera estar siempre hacia arriba para tener un mejor informe al sistema servocontrolado. La postura de la cámara no es la más correcta. Miren que no hay coherencia entre la producción de temperatura en plato calefactor y la llegada al paciente. Entonces ahí la relación debiera ser 31-34. Esto ocasiona un sobrecalentamiento y entonces se ve reflejado en la condensación de agua. Miren, agua condensada. Y ahora vemos nuestro panel de monitoreo. Tenemos una presión inspiratoria pico de 15, tenemos un PEP de 6,
Y miren ahora cuánto de PEP le llega al paciente. Hay mucha turbulencia, 9, 10, una pico, muy cerca a 20. Y a eso lo solemos llamar el PIB inadvertido. Se da en ventilación invasiva y también en ventilación no invasiva. Por eso muy importante también el monitoreo de la efectividad de lo que yo programo. Si programo una PEP de 5, 5 le tiene que llegar. Si programo un PIB de 15, 15 le tiene que llegar. Porque si le llega más allá de él, eso va a ocasionar un PIB inadvertido, una sobredistensión, compromiso en el retorno venoso y entonces nos juega mala pasada durante la entrega de la estrategia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.